El 9 veces campeón español ha aparecido públicamente tras su lesión en Mandalika, y las confesiones que acaba de hacer sobre su estado físico son tan impactantes que literalmente nadie puede creer que haya estado compitiendo en estas condiciones. Estamos hablando de información que cambia completamente todo lo que creíamos saber sobre este piloto legendario, y lo que viene ahora es tan bestial que vas a entender por qué Marc Márquez es simplemente diferente a cualquier deportista que hayas visto antes. El campeón de Cervera compareció en un evento organizado por su patrocinador en Madrid, y ahí, delante de los medios y sus seguidores, destapó algo que tiene a toda la comunidad del motociclismo completamente flipada. Resulta que desde aquella brutal caída en Indonesia, los médicos le detectaron un tornillo completamente doblado en el brazo. Sí, lo has escuchado bien, un tornillo doblado. Pero espera que esto se pone muchísimo mejor, porque cuando los doctores vieron esto, y saltaron todas las alarmas, fue su fisioterapeuta Carlos García, quien soltó la frase más increíble que vas a escuchar hoy, y que resume perfectamente quién es Marc Márquez. Carlos simplemente les dijo con total tranquilidad que Marc ha corrido así absolutamente todo el año. Todo el año. Déjame repetírtelo para que entre bien. Este hombre ha estado compitiendo al máximo nivel mundial de MotoGP con un tornillo doblado en el brazo durante toda la temporada, y nadie lo sabía. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, y lo que hace que esta historia sea todavía más brutal de lo que ya parece. Marc reveló algo que literalmente te va a dejar sin respiración. Desde la famosa operación de húmero que se hizo en 2020, esa intervención que todos recordamos y que marcó uno de los periodos más duros de su carrera, el piloto español ha estado conviviendo con tornillos rotos y doblados de aquella cirugía de hombro que se realizó en 2019. ¿Entiendes lo que esto significa? Estamos hablando de un deportista de élite que ha ganado campeonatos mundiales, que ha batido récords históricos, que ha dominado circuitos y competidores, todo mientras llevaba metal roto y doblado dentro de su propio cuerpo. La resistencia al dolor de este hombre no es humana, es absolutamente sobrenatural. Y aquí está la clave que lo explica absolutamente todo y que demuestra por qué Marc Márquez es considerado uno de los pilotos más duros mentalmente en la historia del motociclismo. Cuando los expertos del deporte hablan de fortaleza mental, cuando analizan casos de superación y sacrificio, Marc Márquez debería ser el ejemplo número 1, porque lo que estamos presenciando trasciende completamente el ámbito deportivo. Esto es pura determinación elevada a su máxima expresión. Cada vez que lo veíamos en el box preparándose para una carrera, cada vez que salía a pista y daba esas frenadas imposibles, cada vez que adelantaba agresivamente en curvas cerradas, lo estaba haciendo con su cuerpo literalmente comprometido por piezas metálicas que no estaban en condiciones óptimas. Los números no mienten y los hechos hablan por sí solos. Competir a este nivel con estas limitaciones físicas es algo que médicamente parece imposible, pero Marc lo ha convertido en su realidad cotidiana. El piloto explicó con total transparencia cómo fue exactamente el proceso que lo llevó al quirófano después de Mandalika. La operación se hizo necesaria porque días después de aquella caída en Indonesia, Marc se despertó un día y sintió que algo no estaba bien. Y cuando digo que algo no estaba bien, me quedo absolutamente corto, porque lo que descubrió es bestialmente grave. Tenía la clavícula completamente fuera de sitio. Imagínate despertarte y darte cuenta de que tu clavícula no está donde debería estar. La realidad de lo que este hombre experimenta diariamente es algo que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos comprender. Los médicos tuvieron que intervenir quirúrgicamente los ligamentos acromioclaviculares para corregir el problema, y según las fuentes médicas consultadas, este tipo de lesión es extraordinariamente dolorosa y complicada de tratar. Marc no se guardó nada
y calificó la lesión con una palabra que resume perfectamente el sentimiento que cualquiera tendría en su situación: injusta. Y tiene toda la razón del mundo, porque después de haber trabajado brutalmente durante toda la temporada, después de haberse ganado ese campeonato mundial con Ducati, demostrando que sigue siendo uno de los mejores pilotos del planeta, recibir un golpe así cuando ya tenías el título asegurado es algo que realmente duele. Pero aquí viene algo que demuestra la mentalidad ganadora de este campeón. Él mismo reconoció que si la lesión tenía que llegar, llegó en el mejor momento posible, porque ya había conseguido su objetivo principal al asegurar el título en Motegi. Esta capacidad de encontrar el lado positivo incluso en medio del dolor y la adversidad es lo que separa a los grandes campeones de los simples competidores. Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto, lo que realmente te va a hacer entender la dimensión mental de Marc Márquez. El piloto dejó absolutamente claro cuál es su prioridad número uno de cara al futuro. No son los tests, no son las carreras adicionales que pueda hacer en lo que queda de 2025, no es demostrar nada a nadie a corto plazo. Su foco está completamente puesto en el físico para 2026 porque, según sus propias palabras textuales, ser más o menos competitivo en 2026 lo va a marcar mi físico, no el test de Valencia, o que haga alguna carrera más en 2025. Esta declaración es brutalmente honesta y demuestra una madurez profesional extraordinaria. Marc entiende perfectamente que su cuerpo es su herramienta de trabajo y que sin un estado físico óptimo, toda su experiencia y talento no servirán de nada cuando compita contra rivales que están en su pico de forma física. Pero espera que esto aún no termina, porque Marc también habló sobre algo que ha generado muchísima controversia en las últimas semanas, y aquí demostró una clase y una integridad que muchos en el paddock deberían tomar como ejemplo. El piloto español defendió públicamente a Marco Bezzecchi tras el incidente que provocó precisamente esta lesión, y lo hizo con unas palabras que resumen perfectamente su filosofía de vida y su visión del deporte. Con 32 años, soy el que más experiencia tiene en MotoGP, y no tiene sentido linchar a un piloto que comete un error, porque al día siguiente lo puedes cometer tú. Esta frase es absolutamente demoledora en su sabiduría. Marc, que tiene todos los motivos del mundo para estar enfadado, que es quien ha sufrido las consecuencias físicas del error de otro piloto, decide ser la voz de la razón y recordarle a todo el mundo que en MotoGP todos somos humanos y todos cometemos errores. Esta actitud de Marc contrasta brutalmente con la cultura de linchamiento público que existe en redes sociales y que muchas veces hace daño a pilotos jóvenes que están aprendiendo. Márquez lo sabe mejor que nadie, porque él también ha estado en el punto de mira en otras ocasiones a lo largo de su carrera, y ahora desde su posición de experiencia está eligiendo ser parte de la solución y no del problema. Los expertos en psicología deportiva confirman que este tipo de actitud madura y comprensiva es característico de los grandes campeones que han evolucionado más allá de su ego personal y entienden el deporte como un ecosistema donde todos dependemos de todos. Y ahora viene uno de los momentos más emotivos de toda esta historia, algo que te va a hacer entender la profundidad emocional de lo que Marc ha vivido estos últimos años. Ese grito icónico que dio en Motegi, ese «sí que lo he hecho», que todos escuchamos y que nos puso la piel de gallina, ahora sabemos exactamente qué significaba. Marc reveló que no fue dedicado a nadie en particular, no fue una respuesta a críticos externos, no fue un mensaje para rivales o detractores. Ese grito fue para él mismo, fue la confirmación de que finalmente había quedado en paz tras años de sufrimiento brutal. Imagínate la carga emocional de ese momento. Después de la operación de húmero, después de las dudas, después de las lesiones, después de todos los que dijeron que ya no volvería a ser el mismo,
Mark se grita a sí mismo en el momento del triunfo, diciéndose, sí que lo he hecho. Es tan poderoso emocionalmente que trasciende completamente el ámbito deportivo y se convierte en una lección de vida sobre superación y resiliencia. Los números hablan por sí solos, y cuando analizas lo que Mark ha conseguido, después de todo lo que ha sufrido, físicamente, entiendes que estamos ante uno de los regresos más épicos en la historia del deporte motor. No estamos hablando solamente de volver a competir, estamos hablando de volver y ganar un campeonato mundial con una moto diferente, en un equipo nuevo, con un cuerpo que literalmente lleva piezas metálicas rotas dentro. La estadística es demoledora. Muy pocos pilotos en la historia han logrado regresar al máximo nivel después de lesiones tan graves como las que Mark ha sufrido, y ninguno lo ha hecho de manera tan dominante. Y aquí viene algo que va a hacer que la temporada 2026 sea todavía más apasionante de lo que ya prometía ser. Mark habló sobre su hermano Alex, y lo hizo con una mezcla de orgullo fraternal y realismo competitivo que demuestra la mentalidad ganadora de ambos. Mark aseguró sin dudarlo que Alex será uno de los principales rivales en 2026, y luego soltó un dato histórico que es absolutamente increíble. Nunca antes en toda la historia del motociclismo, dos hermanos habían compartido tantos podios, estando ambos en el mejor momento de sus carreras. Esto no es solo un logro personal de los Márquez, es literalmente un hito histórico que quedará registrado para siempre en los libros del motociclismo mundial. La relación entre Mark y Alex es fascinante, porque combina el amor fraternal con la rivalidad deportiva más pura. Son hermanos que se apoyan incondicionalmente fuera de la pista, pero cuando bajan la visera del casco, se convierten en competidores que no se van a regalar absolutamente nada. Y Mark lo tiene clarísimo. Alex no es solo su hermano, es un rival de altísimo nivel que ha demostrado tener el talento y la velocidad para luchar por victorias en MotoGP. Las fuentes cercanas al equipo confirman que ver a los dos hermanos luchando por posiciones en 2026 va a ser uno de los espectáculos más emocionantes que el motociclismo nos puede ofrecer. Pero volvamos al presente y al estado actual de Mark, porque aquí hay información que te va a demostrar que su recuperación está siendo extraordinariamente rápida. Ya sin cabestrillo tras la revisión médica del lunes, Mark espera estar montado en una moto antes del test oficial de Sepang. Léeme bien. Apenas unas semanas después de una operación en ligamentos y clavícula, este hombre ya está pensando en volver a una moto de MotoGP. Cuando los médicos especialistas en traumatología deportiva ven casos así, hablan de capacidades de recuperación que están muy por encima de la media. El cuerpo de Marc Márquez parece tener una capacidad regenerativa que desafía todos los pronósticos médicos convencionales. Es verdad que Mark no puede confirmarlo al 100% porque la última palabra siempre la tienen los doctores y porque sería irresponsable forzar una recuperación prematura que pudiera comprometer su físico a largo plazo. Pero el simple hecho de que esté contemplando esa posibilidad tan pronto después de la cirugía ya nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo está evolucionando su recuperación. Mark mismo afirmó con total claridad que está yendo muy bien, y viniendo de alguien con su historial de lesiones y su conocimiento de su propio cuerpo, esa afirmación tiene un peso enorme. Lo que estamos presenciando aquí es algo que trasciende completamente el mundo del motociclismo y se convierte en una lección universal sobre determinación, resiliencia y capacidad de superación. Marc Márquez no es solo un piloto excepcional de MotoGP, es un ejemplo viviente de que los límites que creemos tener son en su mayoría mentales. Mientras la mayoría de personas nos quejamos por dolores menores, Marc ha estado compitiendo al máximo nivel con tornillos rotos y doblados dentro de su cuerpo. Mientras muchos deportistas se retiran ante la primera lesión grave, Marc ha vuelto una y otra vez.
cada vez más fuerte mentalmente. Los psicólogos deportivos que han analizado el caso de Marc Márquez hablan de algo que llaman umbral de dolor diferencial, que básicamente significa que su percepción del dolor y su capacidad para gestionarlo están en un nivel completamente diferente al de la mayoría de las personas. No es que no sienta dolor, es que su relación con el dolor es totalmente distinta. Ha aprendido a convivir con él, a competir a través de él, a no dejar que lo defina o lo limite. Esta capacidad mental es probablemente su mayor arma competitiva, incluso por encima de su talento natural sobre la moto. Y dale al botón rojo ahora mismo, porque lo que voy a contar a continuación no lo verás en ningún otro canal y es fundamental para entender el contexto completo de esta historia. La confesión de Marc sobre los tornillos rotos y doblados no es solo una anécdota médica curiosa, es la revelación de que hemos estado viendo a un piloto competir en condiciones que ningún otro rival conocía. Imagínate la psicología inversa de esta situación. Mientras sus competidores pensaban que Marc estaba al 100% de su capacidad física cuando volvió de las lesiones, la realidad es que estaba compitiendo con limitaciones mecánicas literales dentro de su propio cuerpo. Y aún así, ganaba carreras, luchaba por podios, peleaba adelantamientos imposibles. Esta información cambia completamente la narrativa de los últimos años de su carrera. Cada victoria cobra un significado todavía más profundo. Cada podio se convierte en una hazaña todavía más impresionante. Cada adelantamiento arriesgado demuestra un nivel de valentía que roza lo temerario. Los analistas de MotoGP ahora están revisando carreras enteras con esta nueva información en mente y están descubriendo detalles que antes pasaban desapercibidos, momentos donde Marc claramente sufría físicamente, pero seguía empujando. Situaciones donde su lenguaje corporal delataba incomodidad, pero su velocidad en pista se mantenía intacta. La comunidad médica especializada en deporte de élite está absolutamente fascinada con este caso porque representa uno de los ejemplos más extremos de competición en condiciones físicas comprometidas que se han documentado en los últimos años. Hay papers científicos que van a escribirse sobre Marc Márquez, estudios sobre gestión del dolor y rendimiento deportivo que usarán su caso como referencia. No es exageración decir que médicamente Marc Márquez es un caso de estudio que va a ser analizado durante décadas. Pero más allá de lo médico y lo deportivo, hay algo profundamente humano en toda esta historia que conecta con cualquier persona que haya tenido que superar adversidades en su vida. No tienes que ser fan del motociclismo para sentirte inspirado por alguien que literalmente se niega a rendirse ante circunstancias que harían que la mayoría tirara la toalla. Marc Márquez representa esa parte del espíritu humano que se niega a aceptar limitaciones, que encuentra fuerza donde otros solo ven imposibilidad, que transforma el sufrimiento en combustible para el éxito. Y ahora es cuando todo cobra sentido, y entiendes por qué Marc tomó la decisión de ser tan transparente con toda esta información. Podría haberse guardado estos detalles, podría haber mantenido la imagen de superhéroe invencible, pero eligió mostrar su vulnerabilidad y su realidad física, porque sabe que su historia puede inspirar a millones de personas que están luchando con sus propios desafíos. Al revelar que ha estado compitiendo con tornillos rotos, no está mostrando debilidad, está demostrando una fortaleza que va mucho más allá de lo físico. Suscríbete, ya que vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan sobre el mundo de MotoGP, y te aseguro que lo que viene en las próximas semanas va a ser todavía más brutal, porque estamos en un momento histórico del motociclismo, donde las historias personales son tan épicas como las batallas en pista. Marc Márquez está escribiendo el capítulo final de una de las carreras más extraordinarias en la historia del deporte motor, y cada detalle que va revelando
añade capas de profundidad a una narrativa que ya de por sí era legendaria. La temporada 2026 promete ser absolutamente espectacular, no solo por el nivel competitivo que vamos a ver en pista, sino por el trasfondo emocional y personal de todos los protagonistas. Marc va a llegar con un año completo de adaptación a la Ducati oficial, con su físico trabajado específicamente para soportar las demandas de esa moto y con la motivación de alguien que sabe que el tiempo en el máximo nivel es limitado y hay que aprovecharlo. Va a tener enfrente a su hermano Alex como rival directo, a Pecco Bagnaia buscando reconquistar su trono, a pilotos jóvenes hambrientos de gloria como Pedro Acosta y a toda una parrilla de talentos excepcionales. Pero aquí está la clave que marca la diferencia. Marc Márquez llega a 2026 con algo que ninguno de sus rivales tiene en la misma medida, y es experiencia en superar lo imposible. Ha demostrado una y otra vez que cuando las circunstancias son más adversas, cuando todo parece estar en contra, es cuando él saca su mejor versión. Los datos históricos lo confirman. Algunos de sus triunfos más memorables han llegado precisamente en momentos donde nadie apostaba por él, donde las probabilidades estaban en su contra, donde el sentido común decía que era imposible. La conversación sobre quién es el mejor piloto de la historia de MotoGP siempre va a generar debate apasionado, pero lo que es indiscutible es que Marc Márquez tiene argumentos que van mucho más allá de los números de campeonatos y victorias. Tiene la narrativa de superación más impresionante, el historial de resiliencia más documentado y la capacidad demostrada de reinventarse y adaptarse que muy pocos pilotos han mostrado en la historia del motociclismo. Cuando dentro de décadas se cuenten las leyendas de MotoGP, la historia de Marc compitiendo con tornillos rotos va a ser uno de esos relatos que parecen exagerados, pero son completamente reales. Y esto que estamos presenciando ahora, esta fase de transparencia y apertura de Marc, es el resultado de años de maduración personal y profesional. El Marc Márquez de 2025 no es el mismo piloto agresivo y temerario que irrumpió en MotoGP hace más de una década. Sigue teniendo esa velocidad brutal, esa capacidad de encontrar límites donde otros no los ven, pero ahora viene acompañada de una sabiduría y una perspectiva que solo se consiguen después de haber tocado fondo y vuelto a levantarse múltiples veces. Ha pasado por el quirófano más veces de las que ningún piloto debería, ha sentido el dolor de ver cómo su cuerpo no respondía como antes, ha experimentado la frustración de tener el talento, pero no el físico, y de todo ese sufrimiento ha emergido una versión mejorada, más completa, más madura. Los testimonios de las personas que trabajan día a día con Marc en su recuperación hablan de una ética de trabajo que es simplemente sobrehumana. Carlos García, su fisioterapeuta, ha visto de primera mano el nivel de compromiso y sacrificio que Marc pone en cada sesión de rehabilitación. No se salta ni un solo día, no busca atajos, no se queja cuando el dolor es insoportable. Simplemente hace el trabajo porque sabe que cada minuto invertido en su recuperación es una inversión en su futuro competitivo. Esta disciplina inquebrantable es lo que separa a los verdaderos campeones de los que simplemente tienen talento. La parte más impactante de toda esta revelación es que nos hace replantearnos completamente lo que creíamos saber sobre los límites del rendimiento humano. Cuando veíamos a Marc hacer esas salvadas imposibles, cuando lo veíamos recuperar la moto en situaciones donde cualquier otro piloto habría caído, pensábamos que era puro talento y reflejos. Ahora sabemos que era talento y reflejos, sí, pero también una tolerancia al dolor y una capacidad de gestión de limitaciones físicas que desafía toda lógica. Estaba salvando esas situaciones con un cuerpo que mecánicamente estaba comprometido, con tornillos que no estaban en condiciones óptimas, con una estructura física que cualquier médico deportivo diría que no debería estar sometida a esas fuerzas G y esos impactos. Lo que viene ahora para Marc
es un periodo crucial de recuperación, donde cada decisión cuenta el doble. No puede permitirse errores en su rehabilitación, porque 2026 es probablemente su última gran oportunidad de añadir otro campeonato mundial a su palmarés. La ventana de competitividad en MotoGP es brutalmente pequeña, y Marc lo sabe perfectamente. Por eso su enfoque está siendo tan meticuloso, tan planificado, tan profesional. No está dejando nada al azar, no está tomando riesgos innecesarios con su recuperación. Está siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas, porque entiende que el objetivo no es volver rápido, sino volver bien. Y aquí está la belleza de toda esta situación. Marc Márquez, a sus 32 años, con todo lo que ha ganado, con todo lo que ha sufrido, con todo lo que ha demostrado, sigue teniendo esa hambre, esa pasión, ese fuego interior que lo llevó a lo más alto cuando era apenas un adolescente. No compete por dinero, no compete por fama, no compete porque no tenga nada mejor que hacer. Compete porque es lo que lo define como persona, porque es donde se siente más vivo, porque sobre una moto de MotoGP es donde encuentra su verdadero yo. Esta pasión genuina e inquebrantable es lo que hace que su historia sea tan poderosa y tan inspiradora. Los próximos meses van a ser determinantes, y vamos a estar aquí documentando cada paso de esta recuperación, cada declaración, cada aparición pública, cada actualización médica, porque sabemos que estamos siendo testigos de algo histórico. Marc Márquez no es solo un piloto más contando su historia de lesiones, es una leyenda viviente del deporte motor, revelando capítulos de su vida que cambian completamente nuestra percepción de lo que es posible conseguir cuando la mente se niega a aceptar limitaciones. Cuando mires hacia atrás en tu vida y pienses en ejemplos de superación y resiliencia, Marc Márquez compitiendo años con tornillos rotos y doblados dentro de su cuerpo, va a ser uno de esos relatos que usarás para recordarte a ti mismo que los límites están para ser desafiados, que el dolor es temporal, pero el orgullo de haber luchado hasta el final es eterno, y que la verdadera grandeza no se mide solo en victorias y campeonatos, sino en la capacidad de levantarse una vez más cada vez que la vida te tira al suelo.